Encerrado, aburrido y desmotivado. Así me sentía yo. Después de vivir 3 años muy intensos, volver a casa y encontrarme encerrado por una pandemia me estaba afectando demasiado. Pero un día me levanté y decidí salir ahí fuera a encontrarme de nuevo y a comerme la vida a bocaos. 800 kilómetros viajando solo, durmiendo en cualquier lugar. Que pasar aquí la noche me da un poco de miedo, por una de las zonas más despobladas de Europa. Lo primero que hice fue poner a punto la bici en Bici Bici y montar todo el material que iba a necesitar: las bolsas de bikepacking de Geosmina, una muda de ropa, comida, saco de dormir, y para darle un toque más de aventura, iría sin tienda de campaña. La ruta de bikepacking elegida era Montañas Vacías, una vuelta de 680 kilómetros y 13.000 metros de desnivel que recorre una de las zonas más deshabitadas de Europa, conocida como la España vaciada o Laponia española. El inconveniente es que yo vivo en Valencia y esta ruta empieza en Teruel, a 1 hora y media en coche de mi casa. Pero podía llegar allí cruzando la ciudad, la Sierra Calderona y empalmando una de las vías verdes más famosas de la península, la conocida Vía Verde de Ojos Negros, que va desde el norte de Valencia hasta pasada la ciudad de Teruel. El objetivo del primer día era quitarme la parte que menos me apetecía, cruzar la ciudad y el extrarradio, para llegar al primer paraíso que me depararía la ruta. El Parque Natural de la Sierra Calderona me queda a unos 40 kilómetros de casa, y con la motivación a tope llegué a mediodía, pasando del ruido y el estrés a la calma y tranquilidad que necesitaba. Este espacio natural protegido se encuentra entre las provincias de Castellón y Valencia, y es uno de los principales pulmones de la ciudad gracias a su extenso pinar y diversidad de monte bajo. Bueno, mirad qué sudada llevo. Es increíble lo que me cuesta empezar a hacer este tipo de viajes. Ya nos costó muchísimo en el viaje de Cabo Norte, estuvimos mucho tiempo que si ahora sí, que si ahora no. Nos costó luego en el viaje a Canadá. Y me cuesta siempre empezar muchísimo cualquier cosa que tenga que ver con romper mi rutina, mi zona de confort en casa, con el sofá y demás. Pero también es increíble que luego, una vez lo he hecho, una vez empiezo a pedalear, una vez estoy fuera de casa, cómo lo agradezco. Luego estoy aquí y estoy más a gusto que en brazos. Esta zona es muy conocida entre los aficionados al BTT, ya que está muy cerca de la ciudad y tiene muchísimos kilómetros ciclables, desde pistas forestales a trialeras aptas solo para los más valientes. Y además cuenta con puntos de agua que vienen muy bien para recargar bidones y refrescarte un poco. Aquí en verano el calor aprieta.
Uf. Pues no está mal para el primer día esto, ¿no? Ya ves, tenemos agua. Voy a dormir ahí dentro de esa cabañita. Unas mesas. Y creo que tengo un compañero porque ha habido un chico con una mochila que se acaba de poner ahí arriba. Y bueno, el día de hoy súper bien, la verdad. Lo bueno es que hay mosquitos, lo he extendido por aquí. Han sido 60 kilómetros. Me he quitado en medio a los peores, que eran la ciudad y demás, aunque gracias a lo del cauce del río Turia he podido evitar gran parte de la ciudad. Me he metido enseguida en el cauce, es un caminito para bicicletas y para pasear que está muy bien. Ya estamos aquí enfilados, ahora aquí es prácticamente bajada hasta coger a Ojos Negros, que la cogeremos mañana. Y ahora pues a preparar la dormida, el descanso. Qué bien, y tenemos agua, muchita y a descansar. Bye. Oh, no water. Pues ya habéis oído, no hay agua. La ducha va a tener que esperar. Me haré un baño checo con la microfibra y ya está. Qué putada. Bueno, gajes del oficio. Después de tanto tiempo haciendo viajes de aventura, dormir en este tipo de sitios es algo normal para mí. Pero para las personas que no están acostumbradas, esto les parece una locura o les da un poco de miedo. Normalmente son miedos relacionados con cosas paranormales, con personas perturbadas esperando en medio del monte o con bichos perversos que se meten en tu saco para picarte. Os mentiría si dijera que no tenía ningún miedo a la hora de viajar solo. Nunca lo había hecho y por mi cabeza pasaban exactamente los mismos miedos de un novato. Dormir en lugares que no conozco y el agua. Y si me caigo, me rompo una pierna, no tengo cobertura y vienen los perros salvajes a comerse lo que queda de mí. Esto no puede salir bien. Sin embargo, estos últimos años me habían enseñado que estos miedos eran solo pensamientos que se crean en la mente y no son la realidad. Al final, el 99% de las veces, todo va sobre ruedas. Hoy tenemos luna llena, así que creo que me voy a ir a hacer algunas fotillos o un vídeo o algo, a ver qué tal sale. Y si no, pues nada, a dormir ya. Esta es sin duda una de las partes que más me gusta de viajar en bicicleta. Acampar, dormir en la naturaleza y por la mañana prepararme el desayuno con los primeros rayos del sol. Aunque por la cara que me veis, está claro que los polvos con agua no son lo más apetecible. Y esto es lo malo de viajar ajustando al máximo el peso. Pero tranquilos, que también sé darme mis propios homenajes. Arrastrando el muerto este. Pero bueno, al final también se disfruta y es parte de la aventura. La aplicación esta del Komoot está muy bien porque puedes programar tu ruta como quieras, es muy fácil, pero a veces te lleva por senderos que no son para bicicletas. Este es para caminar, es un GR para caminar, está bien, pero para ir en bici no. Está muy chulo, pero para ir en bici no. Entonces a veces sí que te dice que vas a tener que coger la bicicleta en brazos o a pie, pero esta vez no me ha dicho nada. Entonces yo he confiado, me he tirado por ahí. Y lo malo no es ya tener que empujar la bicicleta, sino que el camino se ha cerrado muchísimo porque ha llovido bastante este año y está lleno de zarzas
y claro, es muy incómodo y estaba temiendo de pinchar, ya lo que faltaba. Pero bueno, ya estamos en la carretera y ahora a ver cómo organizo el camino. En realidad el camino estaba claro y lo difícil es perderse por aquí. Ahora solo tenía que ir dirección Gátova, subir un pequeño puerto y enseguida llegar a Segorbe, reponer electrolitos y coger la vía verde Ojos Negros. Con sus 170 kilómetros, Ojos Negros es la vía verde más larga de España y discurre por una antigua vía de tren que llevaba carbón desde las minas de Ojos Negros hasta la ciudad de Valencia. Normalmente las rutas se hacen en sentido inverso, de Teruel a Valencia, aprovechando que es casi todo de bajada. Esta ciclovía pasa por distintos pueblos que se van separando y aislando conforme nos acercamos a Teruel. Buenos días. Aquí al final dormí dentro de esta pequeña casucha. Cené, me duché ahí abajo, que es donde está la estación. Pero luego investigué un poco la zona, que siempre hay que investigar porque siempre se encuentran cosas mejores. Y encontré esto techado, estaba limpio y tengo aquí unos higos que me encantan. Unos higuitos buenísimos. Ya los he probado, están buenos. Y además no solo eso, sino que tengo aquí una parra de uva moscatel que no veáis cómo está. No veáis cómo está esto. ¡Buah! Buenísimo. A ver, se ha levantado el día un poco nublado. Así que va a ser perfecto para hacer kilómetros porque la vía verde, la verdad es que es un poco aburrida, no tiene subidas ni bajadas fuertes y tal, y voy a aprovechar para tirar millas y hacer kilómetros porque es muy cómoda, hay agua cada 2x3, si no cruzamos un pueblo, cruzamos otro, o hay fuentes y hay sitios de estos de descanso que también hay cada 2x3, que son las antiguas estaciones de tren. Y nada, voy a desayunar y a darle cera. Yo no sé qué pasa hoy, pero no sé si es que he dormido poco, no sé si es que se van notando los kilómetros, pero no tengo energía, estoy reventado. De parte, esto es un falso llano, que parece que es llano, pero realmente va subiendo cada vez un poquito más y todo recto y desmoraliza bastante. Pero bueno, lo importante es avanzar. Ay, he comido un montón esta mañana. Me he comido una lata de atún también ahora, pero nada, no me encuentro fino. Supongo que venir de la más absoluta inactividad y de repente subirte a una bici 3 días seguidos tiene algo que ver. Normalmente intento cargar agua a última hora y a pocos kilómetros de llegar a un lugar de acampada. Lleno los bidones y la mitad de una bolsa de agua de 4 litros, que me coloco en la espalda y que será la que utilice para darme una buena ducha antes de irme a dormir. Aunque estaba reventado, tenía agua para darme una buena ducha. Solo faltaba encontrar un buen refugio donde dormir y descansar tranquilamente.
Teruel estaba a escasos 40 kilómetros. Lo que no sabía era que esta noche iba a ser de todo menos tranquila. Pensaba dormir aquí, pero va a ser que no. Telita con eso. Tenía claro que dentro no podía dormir, pero ya me preocuparía de eso más tarde. Se estaba yendo el sol y bajando la temperatura, así que primero una duchita y luego ya veremos. Pero... una de las cosas que más por saco puede dar cuando viajes en bicicleta es que se te moje todo lo que llevas. Pero si lo combinas con que no llevas tienda y el refugio que tienes disponible es Jumanji, ya es la guinda. Me ha tocado meterme aquí dentro porque me estaba duchando y he tenido que meter todo corriendo aquí dentro, a pesar de que están aquí las colegas. Están aquí al lado. Que anda que no son grandes, ¿sabes? Y dormir... aquí dentro no vamos a dormir, no voy a dormir. Aquí dentro no voy a dormir. Así que espero que se calme un poco. Parece que el cielo está abriendo. Por suerte paró de llover y pude hacerme la cena fuera, mientras pensaba dónde iba a pasar la noche. Ya está el campamento montado. La bici y medio ahí dentro con todos los bichos, que hay de todo. Y aquí, utilizando la mesa esta, me he hecho un mini refugio porque parece ser que va a llover un poco. Yo espero que aguante y si no, pues para adentro. ¡Buah! Hace fresquito que te cagas. Menos mal que me traje el saco de invierno, porque si no hubiese flipado hoy. Y ahí ha habido mucha humedad, de hecho está todo mojado. Pero dormir aquí abajo me da un poco de rollo y preferí que se me mojara un poco el saco y ahora lo secaré con el sol que va a hacer hoy. Ahora mismo va a salir un solaco y va a secarlo todo, que dormir ahí abajo con la cantidad de bichos que hay por aquí. Y no me hace mucha gracia, la verdad. Después de 4 días pedaleando y unos 200 kilómetros, solo me quedaban un par de horas para llegar a Teruel. Desde aquí empezaría la verdadera aventura, 10 días por la ruta de montañas vacías. Pero esto lo dejamos para el próximo vídeo.